¿Estamos listos? ¿Listos para la palabra? El lema de vida para mí por ya desde muchos años, 25 años, lo quiero leer en una versión que normalmente no leo, pero es de la Reina Valera contemporánea, que dice así: crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán victoria. Qué bárbaro, ¿verdad? De hecho, ¿lo proyectaron este versículo o no? Ok, lo voy a leer otra vez para que no lo busquen. Dice así, es segundo de Crónicos 20:20. Dice: crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Amén. Amén. Esto ha sido el lema de mi vida porque no siempre yo conocía la palabra profética. De hecho, cuando yo salí de la universidad teológica cristiana donde fui entrenado, no realmente daban lugar a los profetas. Entonces, cuando Dios comenzó a hablarme por medio de los profetas, porque Dios me había hablado antes, pero por medio de su espíritu, por medio de su palabra, mi propio corazón. Pero cuando comencé a conocer a profetas, wow, era otra cosa. Y créeme que ustedes son bendecidos, nosotros somos bendecidos que pertenecemos a una iglesia que cree en profetas. Qué pobre iglesia que no cree en profetas, qué flaca, qué malnutrida. Porque la verdad es que Dios siempre ha hablado por medio de sus profetas. Dios quiere hablar hoy por medio de sus profetas. Y apenas tuvimos la dicha de tener dos grandes profetas con nosotros por varios días. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo creo, la primera palabra profética que yo recibí de un profeta, profetizó un milagro que yo iba a hacer y me costó creerlo, pero Dios me habló en confirmación, lo creí y Dios lo hizo. Liz y yo rompimos un récord nacional en Estados Unidos en nuestro movimiento por esa palabra profética. Yo no sé cuántas veces el abuelo Moorfield, que antes venía aquí, él anda en África haciendo otros proyectos, pero yo hablo con él. Yo recuerdo cuando comenzó a profetizar ciertas cosas sobre el río internacional y sobre mi vida, que yo creo que lo hemos visto y lo vamos a ver. Estaba recordando, algunos de ustedes recuerden cuando estuvimos en el salón, que está atrás de Home Depot, ¿cómo se llama? Tirol, el Tirol. Recuerden que Daniel Santos estuvo allá uno de estos años y nos profetizó que teníamos que cambiar el nombre de el río, porque antes nada más era el río. Y Daniel Santos, recuerdo que nos profetizó, tienen que cambiar el nombre a el río internacional. Y como nosotros creemos en Dios y creemos en sus profetas, como nosotros sabíamos que Daniel Santos es un verdadero profeta de Dios, ¿qué crees? Pusimos internacional. Y algunas personas se han burlado de nosotros, unos pocos ingratos, pero en fin, algunos se han burlado de nosotros. ¿Cómo que internacional? Si no tienen iglesias en el extranjero. De hecho, ni fuera del estado de Tlaxcala tenemos iglesias ahorita, porque estamos enfocados en el estado de Tlaxcala, porque Antioquía es de Tlaxcala a México, a las naciones. Tenemos que poner en orden Tlaxcala primero. Pero fíjense que Dios habla las cosas que no son como si ya existieran. Eso está en la Biblia, porque Dios puede hacerles una realidad. De hecho, Dios siempre anuncia lo que va a hacer antes de hacerlo. La Biblia dice que Dios no hace nada en la tierra sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Y cuando Dios le dice a un profeta algo que él va a hacer en el futuro, ¿qué hace el profeta? Es una pregunta. Cuando Dios revela a un profeta algo que él va a hacer en el futuro, ¿qué hace el profeta? Profetiza. ¿Y qué es profetizar? Es hablar el mensaje de Dios. Si Dios nos ha dicho en estos días de Noches de Fuego unas cosas que Él
va a hacer en el futuro. Lo habló al corazón de los profetas lo profetizaron. ¿Y qué quiere Dios de su pueblo? Que nosotros repitamos lo que los profetas han profetizado. Sí, claro. Tenemos que leerlo, tenemos que declararlo, tenemos que repetirlo, porque una profecía puede morir si el pueblo no sabe cómo responder a ella. Como una semilla, tú puedes comprar la mejor semilla que hay y la siembras y la dejas por olvidada, ¿y qué va a pasar? Va a morir. Pero si tú eres un buen jardinero, un buen granjero, y tú sabes cómo cuidar la semilla va a darte una gran cosecha. Podemos dar gloria al Señor porque una gran cosecha viene sobre Tlaxcala, México. Una gran cosecha viene sobre Tlaxcala, México. Les hemos estado preguntando, algunos de ustedes no se molesten con mis auxiliares cuando les mandan la pregunta por WhatsApp. ¿Cuántos reciben preguntas por WhatsApp? Levantan la mano. Los demás no sé qué tienen, pero yo sé que todos reciben. Si son miembros de Río, reciben la pregunta en WhatsApp. Y hemos estado molestándoles sobre profecías. Les hemos preguntado, por ejemplo, ¿alguna vez has recibido una palabra profética? Algunos dijeron sí, otros no. Pues has visitado la clínica de profecía. La mayoría decían, pues no. Entonces ahí va la otra pregunta que voy a hacer en vivo de una vez con todos. ¿Cuán importante creen que es recibir una palabra profética para tu vida? Porque hay iglesias que no creen que la profecía personal es muy importante. Respetan las profecías en la Biblia, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, etcétera, ¿verdad? Ellos sí reconocen las profecías que están en la Biblia, pero ¿qué tal las profecías que no están en la Biblia? Yo nunca leí en la Biblia, Randy, vete a México. Nunca leí en la Biblia, Randy, vas a levantar tu presupuesto en 6 meses y romper un récord. Nunca leí en la Biblia, Randy, cásate con esa chica guapa, que es mi esposa. Y lo hice hace 36 años. Nunca leí en la Biblia, Randy, Tlaxcala es donde tú tienes que sembrar el resto de tu vida. Pero el Espíritu Santo me lo hizo saber. Entonces, pero hay cristianos que no creen que la profecía extra bíblica, fuera de la Biblia, es tan importante. Hay otras iglesias que creen que el riesgo de permitir profecía es demasiado por el beneficio, porque siempre va a salir uno con una locura. Siempre va a haber un hermano que come 20 tacos y echa un six y quiere profetizar locuras. Esto donde quieras podría pasar, en las mejores iglesias. ¿Sí? Y algunos pastores dicen, no hombre, una vez alguien profetizó una locura, me dio mucha pena y ahora no vamos a permitir profecía en la iglesia. Qué triste. Entonces tú vas a echar el bebé también con el agua del baño. Es triste negar al pueblo el pan del cielo. Sí, porque la Biblia dice, no vivirá el hombre por el pan más. Algunos han leído la Biblia, ¿por qué? Por cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y tú crees que Dios se hizo mudo desde que crearon el canon de la Escritura? ¿Tú crees que Dios no ha hablado en 2000 años desde que hicieron el último libro del Nuevo Testamento? Claro que no. Dios no está mudo. Dios sigue hablando. Hoy Dios habla por medio de los profetas y nosotros no podemos, por tener una poco de seguridad, no podemos cerrar los oídos a la voz profética de Dios hoy, porque necesitamos que Dios nos hable, ¿sí o no? Entonces, ¿ustedes qué creen? Ya solté la sopa, pero ¿qué creen? ¿Que necesitamos profecía o no? Aunque alguien podría profetizar algo que no es, aunque algunos pues no tiran al blanco, aunque
Algunos se van a burlarse de nosotros si no se cumpla la profecía cuando ellos creen que se debe de cumplir. Por ejemplo, las personas que se han burlado de nosotros y han dicho, ¿cómo que Río Internacional? Si no están fuera de México, están viendo como hombres. Dios no puso una fecha, solo nos dijo qué hacer. Sí, y Dios siempre ve el panorama grande. Dios no ve como nosotros. Y si Dios te ha hecho una promesa y la promesa no se ha cumplido todavía, no quiere decir que Dios se erró o que escuchaste mal. Las cosas buenas, los frijoles buenos no se cocinan en un microondas. ¿Alguien, su abuela, hacía frijoles en el microondas? No levanta la mano porque qué pena, ¿verdad? Pues no. Es que los frijoles buenos toman tiempo. Sí. Y entonces si la palabra no se ha cumplido todavía, no quiere decir que no se va a cumplir. Lo único que depende si se cumpla o no es la fe de la persona que recibe la palabra. Si tú dejas de creer, no se va a cumplir. Y no va a ser la culpa de Dios, va a ser tu culpa. Si tú tiras la toalla, si tú pisas la semilla, si no crees que Dios cumple lo que Él dice, la Biblia dice que Abraham dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que Él había prometido. Y nosotros necesitamos fe para creer que Dios va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Hoy vamos a inclinarnos hacia la voz del Espíritu Santo. Porque Dios nos habló la semana pasada. Dios nos habló cada día durante noches de fuego. Y el domingo soltó todo. Dios nos habló fuerte el domingo. Muchos de ustedes no entienden. Pero Dios habló a través de Carmen Gloria. Y después Dios habló a través de Mel Tari. Un mensaje profético real para este pueblo. Y quiero pausar para darles una información extra. Yo espero que les caiga el 20 en eso. De hecho, lo voy a decir y después les voy a pedir que lo repitan los que quieran. Si no quieres, no tienes que hacerlo. Aquí yo no creo en la manipulación. Pero ahí va la neta y es esta. Tlaxcala es más importante que tú. El bienestar del pueblo es más importante que tu bienestar. La vida del pueblo de Dios y el reino de Dios es más importante que tu vida. Y si Dios te pide sacrificar tu vida para el bien del pueblo, bien que vale la pena. Podemos darle un aplauso a aquel que acepta sacrificios. Entonces ahí va, los que quieran, digan conmigo, el pueblo es más importante que yo. Neta, ahí está. Oh, eso cae bien gordo a los egoístas, porque hay mucha gente que cree que el sol y la luna giran a su alrededor. Hay mucha gente que cree, si a mí no me conviene, no le entro. Y esa es la gente que va a llenar el infierno. Porque le caen mal a Dios. Porque la Biblia, el Rey de Reyes dijo, por tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas que tenga vida eterna. Gente egoísta le cae mal a Dios, porque Dios dio todo para que nosotros le conociéramos a Él. Amén, hermano. Digan conmigo, mi pueblo es más importante que yo. Mi familia es más importante que yo. Mi hermano es más importante que yo.
Yo sé que esto es difícil tragar. Es como tragar una de esas cápsulas para un caballo. Tú dices, Dios mío, voy a ahogarme con esto. Pero es la verdad que Dios quiere que sepas. Sí, porque hoy yo no estoy predicando a un individuo. Yo no quiero hablar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero hablar de lo que Dios quiere hacer en tu pueblo. Y tu pueblo es más importante que tú. Mi pueblo es más importante que yo. Sí, porque si yo muera no pasa nada. Pero si muera el pueblo, generaciones enteras van a sufrir las consecuencias. Sí, eso es lo que los patriotas de la antigüedad entendieron cuando dieron su vida por la patria. Eso es lo que los caudillos entendieron cuando ellos arriesgaron todo para defender a su pueblo. Al amor, eso no entienden en el TikTok. Pero la gente real sí lo entiende. Y yo espero que ustedes lo entiendan. Vamos a leer la Biblia. ¿Están listos? Hechos capítulo 11. Los que se habían dispersado a causa de la persecución, un día viene persecución sobre el mundo entero, y yo espero que se hagan fuertes y no se acobarden en aquel día. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por causa de Esteban predicó un mensaje tan enchilado que le mataron. Y después comenzaron a perseguir a los hermanos. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y, ¿pueden decir esta palabra con ganas? Y estamos conectados con Antioquía. Sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Déjame pausar para decir que estamos hablando del principio del cristianismo. Y como todos los cristianos al principio eran judíos, no les había caído el 20, no habían recibido la revelación que Dios quería salvar también a los mexicanos, que Dios quería salvar también a los de Antioquía. Ellos creían que era para los judíos. Entonces andaban predicando a solo judíos hasta llegaron a Antioquía. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y Cirene que al llegar ¿a dónde? ¿A dónde? Comenzaron a hablarles también a los de habla griega, es decir, los gentiles, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Fíjense, no fueron predicando de la Virgen de Antioquía, no fueron predicando del santo del pueblo, no fueron predicando de San Pedro, el primer papa de la iglesia. Fueron predicando de Jesús. Porque Jesús es el principio, Jesús es el fin y Jesús es todo en medio. Jesús es todo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Andaban hablando de Jesús. El poder del Señor, ese es el Señor Jesús, estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿A cuál? ¿Al Señor Pérez? No, al Señor Jesús. Sí. No a Jehová de los testigos, a Jesús. Sí. Bien. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, que era la matriz de todo. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. ¿A dónde? Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró mucho y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesús. Amén. Perdí mi lugar. A ver. 24, gracias. Después, pues era un hombre bueno, hablando de Esteban, lleno del Espíritu Santo y fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó ¿a dónde? ¿A dónde? Durante todo el año se reunieron los dos con la iglesia, enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó, ¿qué? Por la primera vez. Qué padre, ¿verdad? No les llamaron marianos,
santianos, randinos. La gerente de Xerox, bien paganita, pero amiga mía, y ella decía, ay, los randinos. Yo creo que no sabía lo que era un cristiano, pero los llamaban, no, ¿qué randino? ¿Verdad? Que fueron llamados cristianos por la primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, leímos eso hace un rato, se puso de pie y predicó por medio del Espíritu, porque los verdaderos profetas hablan por medio del Espíritu, no hablan lo que quieran, hablan por medio del Espíritu Santo, hablan por Dios, ¿sí? Entonces, por medio del Espíritu, predijo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Amén. Podemos dar un aplauso de reconocimiento. Dile, Señor, acepto tu palabra. Acepto tu palabra, creo tu palabra. Háblame por medio de tu palabra. Porque creo en ti y creo en tus profetas. Dios nos ha mostrado de manera profética nuestra identidad como pueblo. Y es la Antioquía de México. Ahora, yo no puedo convencerles a ustedes, porque yo no convenzo a nadie, es el Espíritu Santo que convence. Pero cada uno, lo que cada uno vaya a recibir, depende de su propia fe. ¿Cuántas veces Jesús decía que se te haga como conforme a tu fe? Que se te haga conforme a tu fe. Sí, y yo creo, hay algunas profecías, he enseñado esto a los ministros, hay algunas profecías que son absolutas, se van a cumplir, no importa lo que tú haces, lo que yo hago, se van a cumplir. Pero hay otras profecías que dependen de nuestra respuesta delante de ellas. Sí, si Dios me dice algo para mi vida, yo creo que yo puedo sabotajear la profecía por mi falta de fe. Yo puedo decir, no, yo no lo creo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que llegue a Dios tiene que creer que Dios exista y que Dios es galardonador de los que le busquen. Amén. Entonces hay que tener fe. Y Dios nos ha dicho por medio de Meoltari, Dios nos ha dicho por medio de Carmen Gloria, y Dios nos va a confirmar por otros medios que nosotros somos la Antioquía de México. Y ahora yo les quiero mostrar lo que esto significa. De hecho, la mayoría de las señales ya hemos visto por muchos años. Vamos a verlo. A primer vistazo a la iglesia de Antioquía nos muestra 4 cualidades. Esta iglesia tenía 4 cualidades que algunos pueden ver aquí en el Río Internacional. ¿Y qué son? Primero, gracia divina evidenciada. De hecho, les recuerdo lo que dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios. ¿Hay alguien aquí, además de un servidor, que ha visto evidencias de la gracia de Dios aquí entre nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Lo que yo escuché de Dalia, la experiencia que ella tuvo en el cielo, es evidencia de la gracia de Dios. ¿Qué manera de animar al pueblo de Dios cuando uno de los nuestros dice, yo fui, yo vi, y hace, ¿dónde quiero yo estar en este lugar? Desde que es real la gracia. ¿Sabes qué? La gracia significa el favor de Dios. Nada más piensa tantito. Yo creo que todos los cristianos hemos experimentado el favor de Dios, la gracia de Dios. Pero es tan fácil ser ingratos. No ustedes, pero gente en otras congres, ¿verdad? Es tan fácil para uno no darse cuenta de las bendiciones. Es tan fácil ser un quejón.
Es tan fácil de quejarnos de algo. ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal la lluvia? ¿Qué tal la sequía? ¿Qué tal los chapulines? ¿Qué tal? Porque el ser humano busca razón de quejarse. ¿Qué me duelen los pies? Es que me uña, es que me esto, es que me aquello. Por eso la Biblia dice, den gracias al Señor. Hay que dar gracias a Dios. Pueden levantar sus manos conmigo y decirle, gracias Padre por la gracia que tú me has mostrado. Gracias por el favor que has derramado sobre mí y sobre mi casa. A pesar de nuestros problemas, somos un pueblo bendecido y tú has sido bueno conmigo. Pueden darle un aplauso y darle una ofrenda de tu boca. Gracias, Abba. Antioquía era especial. Era un pueblo con una medida de gracia especial. Era evidente la gracia de Dios. Ahora, a mí me da mucho gusto que la gran mayoría de ustedes, el único cristianismo que conocen es el Río Internacional, porque conocieron a Jesús aquí. Y esto me da mucho gusto. Pero fíjense que es como crecer solo comiendo la comida de tu mami. Día de Madres viene y tienes la oportunidad de comprar una comida para ella. Pero imagínate un niño que nunca ha comido fuera de su casa. A su opinión, su mamá es la mejor cocinera en el mundo, pero nunca ha comido de mano de otra persona. Entonces no le consta. Nada más tiene su opinión. Sale, ya crece tantito y sale de la casa y come allá con la vecina y no sabe guisar. Y dice, es cierto que mi mamá es la mejor cocinera en el mundo. ¿Verdad? Esperamos que así sea, ¿verdad? Fíjate que si ese es todo lo que tú conoces del cristianismo, puede ser que no te das cuenta cuán fuerte es la gracia de Dios sobre esta casa. Pero nuestros invitados, Mel Tari conoce todos los países en el mundo menos 2. Mel Tari ha predicado en todo el mundo. ¿Y saben lo que él me dijo? Me dijo, Randy, no te digo esto para que te crezca la cabeza, pero te quiero decir que esta iglesia es un ejemplo para todas las iglesias. He predicado en muchas iglesias y quiero decirte que esta iglesia es como proyecto piloto para otras iglesias. Podemos dar gracias al Señor. La gracia de Dios es evidente entre nosotros, hermanos. Que no seamos ingratos, que no nos comportamos como que es poca cosa lo que Dios ha hecho entre nosotros. La verdad es que Dios ha hecho y Dios está haciendo algo divino, algo sobrenatural. El favor de Dios está sobre el Río Internacional porque le complació hacerlo. Le complació hacerlo. Le complació hacerlo. ¿Cuántos de ustedes conocen a Abraham Pérez? Un gran evangelista mundial. Me dijo hace muchos años, cuando estaba predicando en el Hotel Xerox, cuando estábamos en la discoteca, me dijo, un día Dios va a hacer algo muy grande en el río y no me van a olvidar. Pero también me dijo, cuando la gente te pregunte, ¿por qué Tlaxcala? Tienes que decirles, porque a Dios le agradó hacerlo así. Aleluya. Dios nos escogió a nosotros en Tlaxcala para demostrar su gracia, hermanos. Oh, aleluya. Sí, porque es un patrón de Dios. Dios escoge a veces lo más vil, lo más pequeño, lo más despreciado, lo más pobre, lo que no es nada, para hacer algo grande, para que toda la gente dice, bendito sea el nombre del Señor. Dios hizo la obra entre este pueblo pequeño. Amén. Entonces, primero, la gracia divina estaba evidenciada en Antioquía.
Y una segunda cualidad es que Antioquía hubo una gran cosecha recogida. Les mencioné hace unos meses como cuando comenzamos el río, después del primer año, Dios me mostró que teníamos que hacer una meta de crecimiento de 5 años que era imposible y Dios lo hizo, más de lo que me dijo. Y la verdad es que la Biblia dice, déjenme recordarles dónde le dice, gran número de personas aceptó al Señor. ¿Saben que nosotros estamos acercando, casi estamos a 5,000 bautismos desde 2003? Porque un gran número de personas. Alguien dice, ¿y dónde están los 5,000? No te preocupes por los que se rajan. ¿Sí? Tú, pesimista, que solo puede ver un vaso medio lleno. Oh, perdón, tú que solo ves el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. Sí, porque creo en el Señor. No me desvío, no me preocupo por los que no saben cómo aferrarse al Señor. Mas ustedes que todavía tienen las uñas metidas en la ropa de Jesús, les quiero ayudar que no les suelten, que lleguen al final, que cumplan su destino, porque un gran número han aceptado al Señor y tenemos que llevarles con nosotros a la gloria. Un gran número. Un gran número. Ahora les voy a decir algo ofensivo, que nunca hago, pero ahí voy. ¿Saben lo que es la diferencia entre el Río y algunas otras congres? No quiero estar criticándoles, pero tienen que entender la diferencia entre el bien y el mal, blanco y negro, izquierda y derecha. Hay congres que creen que son bendecidos si pueden robar unos cristianos de otra congre para que vayan. Yo no gastaría 5 pesos mexicanos para traer un cristiano a esta congregación, pero gastaría todo lo que tenemos para que unos pecadores sean salvos. Neta. Sí, porque Dios no va a decir, buen trabajo, Randy, robaste unas ovejitas. Lo que pasó hoy causó que los ángeles en el cielo hicieron fiesta, porque algunas personas fueron bautizados siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Unos pecadores se arrepintieron y ahorita hay fiesta en el cielo, porque nombres nuevos han sido escritos en el libro de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí. Un gran número creyó en el Señor. No dice que un gran número cambió de congre. Un gran número creyó en el Señor. El Río existimos para engendrar nuevos hijos de Dios, no para llenar los asientos con viejos cristianos de otro lado. El Río existe para entrenar hijos de Dios engendrados en esta casa, enviar estos hijos de Dios a todas las naciones del mundo hasta que suene la trompeta y Jesús regrese en poder y gloria. Entonces, gracia evidenciada, lo hemos visto. Un gran número que confiesan a Jesucristo en bautismo, lo hemos visto. Y ahí va la tercera, la identidad establecida. Hoy vivimos en un tiempo de crisis de identidad. Algunos ni siquiera pueden diferenciar entre un perro y un gato, entre chivos y borregos, entre mulas y caballos. Ustedes sí, porque su pastor les dice tal cual como es el asunto. Pero hay otras iglesias donde están discutiendo si una mula puede ser caballo.
Y un gato puede ser perro. Porque su identidad ha sido sacrificada. Sí, no hay nada más importante que tu identidad. Y a mí me encanta que la iglesia de Antioquía es una iglesia histórica, porque es el primer lugar en la historia donde los creyentes fueron llamados. Vámonos, hermanos, donde los creyentes fueron llamados cristianos, seguidores del ungido de Cristo, aquellos que son como Cristo. Oh, identidad establecida. A lo mejor nuestra identidad no ha cumplido completamente. Quizás no hayamos terminado de establecer nuestra identidad, pero aquí en esta casa, en el Río Internacional, Dios, el Espíritu Santo, está formando una identidad entre nosotros. Nosotros estamos entendiendo que tenemos un destino, que Dios está con nosotros, que nosotros no somos todos, que vamos a enviar el Evangelio a todas las naciones, que el Espíritu Santo nos indique, porque somos la Antioquía de México. Podemos darle gloria. Podemos darle gloria. De aquella iglesia en Antioquía fue enviado Pablo el apóstol para voltear el mundo. De aquella iglesia fue enviado Bernabé y Silas. El movimiento misionero nació en Antioquía. Yo no sé todo lo que Dios va a hacer por medio de Tlaxcala, pero les puedo decir algo. Daniel Santos, un verdadero profeta, él ha dicho a otros pastores de Tlaxcala de dónde van a hacer el mover de Dios para México. Oh, ustedes tienen que creerlo, porque por tantos años les han hecho creer que sus antepasados eran traidores, que no van a poder hacer nada, que somos pobres, que somos pequeños, que son unos no nadie, bla, 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 bla. Así habla el diablo. Pero Dios dice: ustedes, pueblo tlaxcalteca, son la Antioquía de México, son un pueblo escogido desde lo cual yo manifestaré mi gracia. Yo traeré una gran cosecha. Y como fueron enviados 400 familias tlaxcaltecas para conquistar un imperio, Dios va a enviar familias de Tlaxcala con la gloria de Jesucristo para terminar la misión del cielo sobre la tierra. Antioquía de México. Uno más y vamos a buscar aterrizar este avión. Generosidad ejemplar. Ya hablé de esto, no tengo que hablar mucho. Como dijo aquel teólogo, de lo que él sabía la primera vez en la historia, que un pueblo ayudó a otro pueblo con dinero. Ahora lo hemos hecho muchas veces por el cristianismo. ¿Sabes de dónde nació el concepto de hospitales? Del cristianismo. ¿Sabes dónde nació la idea de caridad? El cristianismo. ¿Dónde nació la idea de orfanatorios? El cristianismo. Hay países que no tienen cristianos, que mueran los huérfanos, ¿qué les importa? Pero es por Cristo en nosotros, es por nuestra identidad como seguidores de Cristo, que nosotros desde cientos de años comenzamos a levantar hospitales, escuelas, orfanatorios. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque somos cristianos. Porque somos cristianos. Y como cristianos nosotros entendemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tendremos pertenece a Él. Y haremos lo que Él nos diga.
Nosotros no le escogimos a Él. Escúchenme bien. Él nos escogió a nosotros. Si tú estás aquí escuchando mi voz, es porque Dios te ha invitado a ser parte de un pueblo de destino, una Antioquía de los últimos días, una Antioquía que hará historia en la República Mexicana. Solo tienes que tomar la decisión de decirle: sí, Señor, yo entro en el pueblo de Antioquía. Podemos darle un aplauso, podemos darle gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Les invito a ponerse de pie. Les invito a ponerse de pie. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero que comiencen a decirle: Señor, yo soy del pueblo de Antioquía. Díganle: yo soy del pueblo de Antioquía. Yo soy del pueblo de Antioquía. Yo soy del pueblo de Antioquía. De hecho, no era pueblito, era la tercera ciudad importante en todo el Imperio Romano, Antioquía de Siria. Soy de Antioquía. Soy de la iglesia de Antioquía, es mejor, ¿verdad? Soy de la iglesia de Antioquía. Antioquía es más importante que yo. Me agrego a la iglesia de Antioquía. Pongo la playera de la iglesia de Antioquía. Quiero hacer la historia para mi Dios, porque Él está conmigo.